Bueno, bienvenidos. Este es un ciclo de conversaciones de café sobre temas contemporáneos. La primera cosa que quisiera abordar es el cambio climático ha ido generando un clima de mucho mayor incertidumbre en todas las áreas productivas. El agro es una de ellas. Y sin embargo no siempre es claro qué es lo que tendríamos que hacer distinto si estuviera en nuestras manos. ¿Qué tendríamos que hacer distinto? Mirar un poquito más lejos. Sobre todo en las actividades productivas, los resultados son crueles, es decir, no podemos renunciar a determinados resultados productivos. Eso es el objetivo, es decir, estamos en una actividad que tiene que ser económicamente viable. Entonces muchas veces todos los diferentes actores nos concentramos en superar el día y uno empieza a perder esa perspectiva a mediano plazo, que es lo que tenemos que tener, sobre todo frente a los escenarios de cambio. En principio, lo que nosotros nos planteamos como empresa y como industria es entender la variabilidad climática y tratar un poco de enfocarnos en calcular el peor escenario, ¿no? Lo que se sugiere es aumentar la productividad por metro cuadrado del espacio, ¿no?, productivo, con la mayor cantidad de recursos controlados. Una vez que está eso en el papel, transmitir la necesidad que tenemos de ensamblarnos todos, ¿no?, la academia y después la tecnología y los actores que estamos funcionando hoy, ¿no?, juntarlos a todos, porque hay que seguir construyendo, porque es alimento, básicamente es alimento. Y sin esto no va a andar. Puede andar con cualquier cosa que falte. Sin esto no va a funcionar. Primero, creo que es importante que el sector agro se vea como parte del problema y de la solución en relación al cambio climático. Y ahí, en clave de solución, creo que hay varias cosas. Una es todo el tema de edición génica, que está en Uruguay, pero quizás está en fases iniciales. Después hay todo un tema de inteligencia artificial, digitalización, que en Uruguay también lo tenemos bastante verde todavía, en el cruce con el agro. Sí lo tenemos fuerte como sector empresarial, tecnológico, el sector de software, etcétera, pero el cruce con el agro creo que hay que trabajarlo más y se puede hacer una dinámica más virtuosa. Y en ese sentido ahí está el desafío que decía Sebastián. Ese sistema teóricamente va a ser más intensivo, con un uso más eficiente de la energía, con un rol distinto de las personas en ese sistema. En Uruguay hay antecedentes interesantes, tuvo la trazabilidad cárnica, tuvo la ley de uso y manejo de suelos que usa imágenes satelitales para ver la gestión del suelo que hacen sobre todo los agricultores de Uruguay. O sea que tenemos una cultura y las bases están, pero hay que traer nuevos temas a la discusión. ¿Qué resistencias a este tipo de temáticas sentís que tienen que ver con techos culturales? Esa mirada más larga a la que se refería Adriana. El ser humano es resistente a los cambios, a esos hábitos que disfruta, de los que vive. Por eso la importancia ahí de generar conciencia en la sociedad, ¿no? Esa mirada larga para mí es decir, tenemos que generar conciencia. Cambio climático parece una frase que está puesta ahí, pero en realidad cuánta conciencia hay de esa problemática, ¿no? Por lo menos en lo que yo estoy más cercana, que es la docencia a nivel universitario, es generar mentes críticas y creativas, ¿no? Porque en definitiva es el ingeniero agrónomo el que va como ingeniero a crear nuevas situaciones, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un rol fundamental. 10.000 años haciendo las cosas de la misma manera, en algún momento a alguien hace 100 se le ocurrió que podíamos alimentar las plantas y darle un sustento diferente al suelo, y después fuimos evolucionando en complicidad con esas ideas, con ese desarrollo de la ingeniería y de la cultura a la vez. Hoy la realidad de haber pasado la sequía más intensa de los últimos años, al menos de donde hay registro, para atrás no sabemos, esto nos da la razón, nos dice que esta es una manera de producir que va a acompañar eventos extremos, ¿no? Las posibilidades de ir a trabajar todos los días se dio. Durante el COVID, la posibilidad de ir a trabajar todos los días también se dio. Y bueno, eso favoreció a la sociedad entera. Yo no nací haciendo esto, yo vengo de la otra rama, ¿no?, en donde el contacto con la tierra era muchísimo más cercano, pero no la sufro. Hoy el desafío es mayor porque el paradigma es
el aumento de productividad con un concepto de sostenibilidad. Y eso de alguna forma involucra como 3 grandes temas que son muy difíciles de compaginar, que es el primero, la viabilidad económica, el segundo, realizando lo que es ambientalmente correcto. Cambia, y es urgente que cambie, la mirada sobre los recursos naturales y el uso que hace el ser humano sobre eso. Y el tercero, que no es menor, es que sea socialmente justo. Me parece que el clic para hacer atractivo el mundo rural a los jóvenes es que no solo lo veamos como un ámbito de producción, sino un ámbito de vida. O sea, la gente tiene que poder desarrollar proyectos de vida en el universo rural. Tiene que haber un cine, tiene que haber un teatro, buena conectividad a internet. Hay un montón de cosas que tienen que estar asociadas que si ese entorno no es vivible, es poco atractivo. Entonces, está bien verlos de la producción, pero también veámoslo como un espacio de vida, de cultura, que tiene que desarrollar capaz que distintas tareas. Producir puede ser una, pero hay otras tareas que se pueden desarrollar en el universo rural. Hay gente que ya se está replegando por una vida más tranquila en el mundo rural, con una relación distinta con la naturaleza, pero mantienen el teletrabajo y mantienen vías de comunicación con el mundo de la ciudad. La capacidad del ser humano con la ciencia y su método científico es infinita de generar nuevas tecnologías. Uno puede imaginarse todas las plantas que producen alimentos de la tierra atrás de los vidrios y automatizado desde tu casa. Sin embargo, ¿es por ahí el camino? ¿Tenemos limitantes para hacer innovación, para aplicar todo ese conocimiento que la curiosidad humana continuamente está generando y aplicando? Ahí no está la limitante. Para mí, la limitante, que obviamente que me pone en una situación más difícil porque no tengo la solución, va en cuanto a cómo conseguimos la sociedad. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué forma de vida queremos? Que es mucho más difícil porque implica cambiar la forma de pensar, de sentir de la civilización. Entonces, creo que el cambio sustancial pasa por la sensibilidad de los seres humanos frente a las cosas, ¿no? De qué voy a comer, cómo, quién lo produce, cómo lo comparto, dónde vivo, cómo vivo. Eso es lo más difícil de cambiar, ¿no? Tradicionalmente en el Uruguay, cuando pensamos en el agro, pensamos en ganadería. Y al mismo tiempo se ha producido un lento proceso de moralización del consumo de productos animales. ¿Cómo ves esa sensibilidad y en qué medida te parece trivial y en qué medida te parece que tiene un sustrato histórico? A ver, yo lo que veo que muchas veces prenden mucho como las modas y los eslóganes. ¿Qué dice la ciencia de eso? Entonces yo creo que en eso, y eso sí es una característica muy interesante de nuestro mundo contemporáneo, por ejemplo, el uso del glifosato. Y yo digo, ¿ustedes saben cómo se controlaban las malezas antes? Por ejemplo, en la granja. Calzando y descalzando y haciendo pelota, discúlpenme, la estructura del suelo que lleva años formar un suelo orgánico. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo apoyo el glifosato? No, ciencia urgente, veamos cómo no lo usamos. Me pregunto, en el tiro largo, en qué medida es una apuesta viable o más viable para Uruguay inclinarse por la agricultura, más allá de su tradición ganadera. ¿Cómo la ves vos? Lo va a designar el mercado. También es responsabilidad de las empresas y de quienes producimos alimentos comunicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es una certificación Global Gap? ¿No? ¿Qué es una norma dentro de una empresa ambiental? ¿Qué es una ISO 14001? ¿Qué es? Bueno, es en pos de favorecer al consumidor. En algún momento nuestros hijos condenarán, o los hijos de nuestros hijos condenarán el consumo de carne y se dejará de comer carne por una razón humanitaria. Pareciera ser que todo tiende a que los vegetales puedan suplantar algo de estos sabores, costumbres y hábitos de consumo, y eso lo va a marcar el mercado. El sector alimentario es generador de riqueza, no solo de alimentos. Entonces, la manera como produzcamos los alimentos y el mercado al que nos dirijamos es muy importante que en ese proceso generemos la mayor riqueza posible, porque ahí después sale para infraestructura, para educación, para industria. Nuestra plataforma de riqueza fundamental es el agro, seguramente con otras, la industria creativa, el software, pero el agro es un motor fundamental. En este contexto mundial, Uruguay tiene que apostar por la calidad
y segmentos de alto valor agregado que lo paguen. Entonces, nuestra lógica es, obviamente, primero abastecer de alimentos a toda nuestra población. Es inadmisible que haya hoy algunos nichos con inseguridad alimentaria, eso no es admisible. Cubierto eso, nuestra apuesta es a mercados de alto valor, con una frontera ético-cultural que se va moviendo. Yo creo que el mercado pauta, pero la cultura también. Acá hablamos de muchas cosas de larguísimo aliento, muy simbólicas. ¿Qué cosas decís? De esto hay que hablar ya, y no estamos hablando. De la soberanía alimentaria. Más allá de todo esto, el COVID nos pegó un piñazo fuerte. Hay un tema interesante que es para qué el Uruguay es competitivo. La granja no es competitiva en el Uruguay. La granja solo tiene sentido pensando en que mañana, cuando no podamos traer esa papaya que no podemos producir, esa palta, pero el patrón de consumo te la está pidiendo, si todo eso se cierra, ¿qué le damos de comer nosotros a nuestra gente? Entonces, era un concepto siempre dicho, pero nunca vivido. Y de verdad acá se cerró todo. Y si no estaba los sectores productivos nacionales, con sus pros y sus contras, nosotros no teníamos que comer. Eso no se lo tenés que explicar a un europeo, porque lo aprendió con las guerras. Y nosotros, que siempre yo por lo menos lo manejé, dije, uy, esto es soberanía alimentaria. Yo sigo preocupado por quién va a hacer el alimento, ¿no? Más que nada en el sector hortícola. No veo emerger. No conozco a nadie nuevo en 46 años de actividad. ¿Cómo vamos a rearmar esa trama? Porque la que conocimos, ¿sí? la que se gestó, desapareció o tiende a desaparecer. O sea, si vos me preguntás en qué pienso hoy, yo hoy pienso en hacer tomate. Pienso en hacer tomate y soy lechuguero toda la vida. Yo creo que ahí la palabra clave es la educación. El fruticultor, lo que sabe hacer es producir fruta. Ese fruticultor que quizá y no estoy exagerando, a los 12 años estaba de sol a sol en la quinta con su padre, en algún momento se dio cuenta que su hijo precisaba o tenía que tener disponibles otras herramientas. Entonces ahí la educación es fundamental y eso es cultural. Lo que permite generar conciencia es la cultura en la gente, desde el nivel que lo quieras y en el contexto que quieras. No es que no se visualice el problema, es que es muy difícil generar estrategias para transmitir esa preocupación. Bueno, muchas gracias a todos por participar de esta conversación, que es el puntapié inicial. Después espero que esto favorezca la discusión pública. Muchas gracias.